Buenos días familia, ¿cómo están? Les habla Andrés Potes y mi esposa. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Diana Arteaga. Dios los bendiga. En nuestro devocional de hoy vamos a explorar el Salmo 7. Como saben, hemos venido estudiando los salmos, porque en los salmos encontramos muchos secretos para la vida, desde el rey David, enseñanzas de su propia vida, ejemplo de cómo acercarnos a Dios, de oración, de alabanza, de confianza en Dios. Y entonces hoy nos corresponde el Salmo 7. Bueno, así que los invitamos a que nos acompañen en la lectura y abramos nuestras Biblias. El título del Salmo 7 inicia con plegaria pidiendo vindicación. ¿Qué es vindicación? Vindicación significa defensa. Es un término usado en el campo jurídico y pues básicamente ahorita con el estudio del pasaje nos vamos a enterar por qué el título es pidiendo vindicación. Porque abogado tenemos, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El rey David tenía una responsabilidad grandísima y sabemos que en esa época era una época de pugna entre reinos y pues entre Israel y otros reinos, y el rey David tenía esa gran responsabilidad. Hoy en día el cristiano también afronta muchas pruebas, desiertos, dificultades, tentaciones, pero tal vez no al nivel de lo que puede experimentar un rey, ¿no? Que tiene bajo su responsabilidad pues miles de personas, niños, mujeres, podríamos decir la economía misma de un pueblo y la responsabilidad de la vida del pueblo. Y David, siendo rey, le pide a Dios que lo salve. Es como una oración de ayuda, inicia pidiendo ayuda. Inicia pidiéndole ayuda a Dios. Y me llama mucho la atención que él dice, no sea que desgarren mi alma cual león. Entonces recordábamos ese versículo, ese pasaje de la Biblia en 1 Pedro 5, del 8 al 11, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, una vez más, la palabra de Dios nos confirma que debemos estar velando, debemos estar firmes en la fe, porque van a venir pruebas, circunstancias, el enemigo está como león rugiente, pero si estamos firmes en la fe y siempre velando, vamos a salir victoriosos. Sigamos leyendo. El versículo del 3 al 5 dice lo siguiente: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Este versículo nos muestra la necesidad que tenemos de entrar delante de Dios sin tapar nada. Incluso a veces podríamos pensar, o en nuestra propia carne uno pensaría que uno es justo. Pero el rey David aquí nos demuestra que él, siendo una persona ejemplar, espiritual, que se levantaba de mañana a buscar a Dios, sin embargo, él le decía a Dios con confianza: si yo, escudriñame, si yo he cometido pecado alguno, que me alcance mi enemigo, prácticamente. O básicamente está diciendo: Señor, yo no quiero ser justo en mi propia opinión, que es lo que es más fácil para el hombre, ¿no? Para nosotros, para el cristiano, para el hombre natural también, el tema de la vanagloria y de creerse justo. Recuerdo ese pasaje donde el fariseo se ponía de pie y daba voces diciendo pues que él daba el diezmo y que era justo, etc. Curiosamente, el publicano lo hacía, se arrodillaba en lo secreto y
se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia y sobre todo con el rey David, en muchos salmos, nos damos cuenta de que él era consciente de que él necesitaba que Dios fuera el que lo diagnosticara cómo estaba, porque a veces uno piensa que uno no ha hecho nada y resulta que uno ha ofendido a otro, resulta que uno ha tenido malos pensamientos, y entonces uno se cree justo cuando no es así. Nuestra oración tiene que ser siempre pedirle a Papá Dios que nos limpie y que sea Él el que haga su obra en nosotros y nos permita ser cada día más como Él. Bueno, el versículo 6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Entonces, en este versículo vemos que David está pidiéndole al Señor que se haga, digamos, justicia, pero su santo juicio, o sea, el juicio del Señor, no en su propia prudencia, sino que él está declarando, está diciéndole al Señor que se haga su santo juicio. En la Biblia tenemos un ejemplo claro de que la ira de Dios y la justicia de Dios es justa y es santa. Y ese ejemplo es el de Sodoma y Gomorra. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra fue algo terrible, pero Dios le dio mucha oportunidad. Estamos hablando de décadas. Cuando Dios toma una decisión de disciplinar a la humanidad, de cierta forma, o de disciplinarnos a nosotros, porque Él es nuestro Padre y Dios a quien ama disciplina, como un buen papá. Pero cuando Él lo hace, es porque han habido muchas oportunidades en el camino. Es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Y cuando ya no queda ni siquiera un justo, que fue lo que sucedió allá, es donde ya Él entra y es algo que uno no puede cuestionar, porque es divino y es perfecto. Y porque Papá Dios sobre todo es amor, pero también es disciplina y también es justicia. Entonces, aquí el rey David tenía también eso muy claro. Por eso también cuando cometió su error con Betsabé, él se acerca y dice, cuando se le ponen dos opciones de cuál va a ser la disciplina que él va a recibir, él dice que su siervo en manos de Dios. De Dios. O sea, es decir, él asume la responsabilidad. Él asume su responsabilidad y él sabe que la justicia de Papá Dios es perfecta y es santa y es divina, y él sabe que la mejor decisión que podía tomar era quedar en manos de Dios, no ponerse a escoger cuál iba a ser su castigo, ¿no? Y bueno, ya sabemos también cuál fue, digamos, la consecuencia del pecado que cometió David con Betsabé. Bueno, el versículo 7 dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Bueno, este versículo nos muestra que debemos entronar al Señor, es decir, que Él tome el primer lugar en nuestras vidas. Una vez reconozcamos si hemos tenido errores y nos acercamos y decimos, Señor, no estoy buscando mi justicia, sino tu santo juicio, y toma tú el primer lugar en nuestra vida. Entonces nos llama mucho la atención esa humildad de David, sí, porque él siempre estaba buscando que el Señor tomara siempre ese primer lugar y no, como decías ahorita, amor, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Algo importante es el tema de que David era muy recurrente en ello, y eso también evidencia que él era muy consciente de que él era imperfecto, y así tenemos que ser nosotros también. Siempre en nuestras oraciones reconocer a Papá Dios en el trono de nuestro corazón, entregarle el timón de nuestras vidas, entregarle nuestros proyectos, entregarle nuestras actividades. Si tenemos un compromiso muy importante durante el día, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en manos de Dios y confiar en que Él va a hacer su buena obra. El versículo 8 nos dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo.
Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Bueno, entonces en el versículo 8 vemos nuevamente cómo David, a pesar de ser un hombre tan íntegro, vuelve y le dice: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. O sea, él sabía que él era un hombre íntegro, pues supongo que él siempre que iba delante de Dios sabía que él le pedía al Señor que lo perdonara de sus pecados y demás, pero a pesar de él saber eso, él no se conformaba con decir: ay, yo soy un hombre muy íntegro a Dios y no tengo necesidad de venir a decir que el Señor me juzgue. No, él antes siempre se acercaba al Señor y le decía: júzgame, oh Jehová, examíname. Entonces volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita, que siempre hay que venir ante el Señor cada vez que velamos, cada vez que oramos, para reconocernos ante Él, para exponernos, para que Él sea quien nos limpie y quien nos purifique de cualquier maldad. En Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que otra cosa, ¿no? Y que ¿quién lo conocerá? Solo Dios puede conocer nuestros corazones. Solo podemos acercarnos a Él y pedirle que nos escudriñe y mire qué hay en nosotros que debamos cambiar para agradarle cada día a Él. Es por eso que tenemos que persistir, pedirle que nos fortalezca, por ejemplo, nuestro dominio propio, como lo decía Pablo. Porque en muchos ejemplos en la palabra de Dios vemos muchos errores que cometieron hombres de fe. Y de esos errores se aprendió. Y pues el rey David es un gran ejemplo de ello. Pablo también es un gran ejemplo. Y por eso nuestra oración siempre debe ser a Papá Dios que nos fortalezca, que nos permita ser fuertes ante la adversidad también, y para poder permanecer en integridad. Así es. El versículo 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Qué bonito, porque él dice: mi escudo está en Dios. O sea, él se acerca con esa confianza de que él es su protector, Él es nuestro papá, nuestra protección, nuestra ayuda. Entonces podemos acercarnos confiadamente. Este versículo nos enseña eso, que podemos acercarnos a Él a pesar de las tribulaciones, de las situaciones, porque Él lo conoce todo. Él lo conoce todo y cuando no tenemos el control de las cosas, Él tiene control de todo, nada se le escapa de las manos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Cuando tomamos el curso de formación 1, una de las primeras lecciones nos muestra que el pecado separa al hombre de Dios y que Dios nos ama, pero Dios no puede tolerar el pecado. En este versículo podemos ratificarlo cuando dice: Dios está airado contra el impío todos los días. El impío es el pecador. Cuando uno está lleno de pecado, Dios no puede ser un papá condescendiente que nos pase todas las cosas malas que hacemos. Entonces el pecado nos separa completamente de Dios y despierta esa ira santa y justa de Papá Dios. Obviamente hablábamos también hace un rato que Papá Dios es un Dios paciente, misericordioso, pero también es un buen padre, riguroso, y es un juez justo. Entonces aquí vemos eso, ¿no? Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, es una frase clave. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bueno, recordemos 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vemos que el Señor nos da la oportunidad, precisamente volviendo otra vez a hacer como un resumen de lo que hemos hablado, a presentarnos delante de Él, a presentar nuestras situaciones, pero también presentar nuestra vida y pedirle al Señor que nos escudriñe. Y si Él nos muestra que hay algo que no le agrada, entonces buscar ese arrepentimiento y el Señor nos limpia, pero si nos arrepentimos, como decías, hay una palabra clave allí. Versículo 13 y 14. Ahí vemos las consecuencias del pecado. Nos dice: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño.
Continúa diciendo, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Bueno, entonces vemos en el versículo 13 al 16 que hay consecuencias para la persona que no decide arrepentirse. O sea, vimos ahorita que el Señor tiene misericordia de nosotros, es misericordioso, nos espera, Él es paciente, pero también llega un momento en donde Él desata su ira santa, ¿cierto? Y también esto pues nos hace recordar que a veces en nuestra vida cristiana, a veces nos puede pasar que, por ejemplo, uno ve personas que hacen de continuo el mal, y de pronto uno puede ver que le va bien en X o Y área de su vida, entonces de pronto empieza a cuestionarse y por qué a este sí le va bien si hace las cosas mal. Pero mira que la Biblia nos está enseñando algo, nos está mostrando Ellos están cavando un pozo. que están cavando un Lo que pasa pozo. es que nosotros no lo estamos viendo, pero ellos mismos están programando su propia perdición y lo que viene para ellos pues es terrible según nos muestra la palabra de Dios. Y pues esto también nos debe llenar de confianza. Si nos esforzamos por hacer el bien, si nos esforzamos por entregarle nuestra vida a Papá Dios todos los días y de buscarle siempre y reconocerlo a Él como el Rey sobre el trono de nuestro corazón, no tenemos por qué preocuparnos si otra persona le va bien y hace el mal. Papá Dios hace la vindicación. Es el título. Defensor. Él es nuestro defensor. Nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Y básicamente todo este pasaje también muestra, es como a David exponiendo su caso frente al juez y frente a su abogado, que es Papá Dios. Reconociendo que Papá Dios es el que toma justicia y no él siendo rey, creerse que él puede tomar justicia por su propia mano. Miren qué interesante, y él siendo rey lo podía hacer, y él teniendo todas las habilidades que tenía lo podía hacer, pero la humildad tan grande que tenía hacia Dios, en reconocerle como ese juez, es algo muy bonito. Y también nos lleva a reflexionar de que como cristianos no podemos preocuparnos de si otra persona hace el mal y le va bien, ¿sí? O querer tomar justicia por nuestra propia mano. O querer tomar justicia por nuestras, como que desquitarme, es que esta persona se me atravesó, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Entonces ahora me va a poner a perseguirlo, a apostar carreras y bueno, cuántas cosas de esas terminan mal. Ajá, hasta en eso. Hay que pedirle al Señor que controle toda nuestra vida y siempre presentarnos a Él, porque cuántas veces en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, donde nos movemos, pasan tantas cosas que de pronto quiere salir nuestra humanidad a flote, pero entonces ahí es cuando el Señor dice, espera, yo soy tu defensor, tranquilo, o sea, siempre mostrarnos y presentarnos delante de Él y reconocer que necesitamos de Él, que si estamos apegados de Él y que Él toma ese trono en nuestras vidas, toma ese primer lugar, vamos a estar seguros. Eso es lo más importante. Como decía David, Él es nuestro escudo, Él siempre está protegiéndonos, cubriéndonos y fortaleciéndonos. Así es. En cualquier debilidad. Y el Salmo termina diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Qué bonita forma de terminar el Salmo. Qué bonito ejemplo también que nos da David, cerrar su oración alabando a Dios. Y bueno, al inicio también reconociendo a Dios cuando dice, en ti he confiado. Esta manera de acercarnos a Dios, reconociendo su grandeza, alabándolo y exaltándolo, es sin duda una muestra de la confianza que tenía el rey David y que nosotros debemos tener también con Papá Dios. Poner todo en las manos de Él y reconocerlo siempre es un secreto que a veces como que se nos olvida. Reconocerlo en todos nuestros caminos, como está hablando también el líder Jimmy en los devocionales diarios, ¿no? Confiar y caminar. Confiar y caminar. Tenemos que caminar, pero a la vez que caminamos vamos confiados en que Él es nuestro defensor, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y que a pesar de que tengamos dificultades, las presentamos a Él y terminar, como dice aquí David, alabaré a Jehová conforme a su justicia, porque Él sabe que el Señor es justo, hace justicia,
Entonces yo no me preocupo de nada más sino de alabarlo, de orar, de estar con Él y de confiar. Eso es lo más importante. Porque a veces nuestras oraciones se convierten como en pedir únicamente y no está tal vez, o pasamos por alto la reverencia. Y el rey David, siendo rey, como les decíamos hace unos momentos, siendo rey, teniendo todo el poder que tenía, él se humillaba y a él no le importaba, por ejemplo, danzar y que la gente se burlara, como le pasó con Mical, la hija de Saúl, que ella lo vio cuando estaba entrando a Jerusalén danzando y Lo tuvo en poca estima. lo tuvo en poca estima y se burló de él. Y a él no le interesaba, porque él reconocía que ante Dios es que uno se humilla. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a orar, entregarle al Señor este día maravilloso, poniéndolo a Él en el primer lugar que se merece y reconociéndolo como nuestro defensor, como nuestra ayuda? Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Primero, dándote gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que nos permitiste tener. Gracias, Señor, porque te queremos reconocer como nuestro primer lugar, como nuestro todo, como nuestro defensor, Señor. Presentamos a ti cualquier circunstancia, cualquier dificultad, Señor, que tengamos en este momento. La dejamos en tus manos, Señor, confiando, Papito Dios, que tú tienes el control de todo, Señor. Que a medida que caminamos contigo, amado Padre, tú estás allí llevándonos de la mano y tienes el control de cada situación. Te damos muchas gracias, Señor, y te entregamos el resto de este día en tus manos. Y te hemos orado con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, familia, feliz día y Dios les bendiga. Feliz día, Dios los guarde. Chao. Chao.